Hace poco volví a ver la película de Up y descubrí algo que no había entendido la primera vez, que me hizo verla de manera diferente. Supongo que ya la viste, pero para los que no, básicamente es la historia de una feliz pareja que cuando se casaron restauraron una casa juntos en la que empezaron a vivir. Todo iba muy bien, eran muy felices, hasta que descubren que Ellie no podía tener hijos, así que para verla feliz, su esposo retoma el sueño de la infancia de ella de tener una casa en la cima de las cataratas del paraíso. El punto es que ambos se ponen a trabajar y ahorrar, pero por diferentes circunstancias de la vida, su sueño de tener estas increíbles aventuras pasa a un segundo plano. Sí seguían siendo muy felices como pareja, pero nunca lograron cumplir el sueño. Si te fijas, hasta aquí ya se nos deja claro que la casa es algo que ha sido construido y vivido por ambos. Ya se creó un vínculo emocional a un monumento físico. Bueno, ahí te va. El tema es que un día Carl se da cuenta de que ahora su esposa es muy mayor, que el tiempo pasó y que nunca le cumplió el deseo de viajar a las cataratas del paraíso. Y esto le hace sentir una urgencia y en consecuencia compra los boletos de avión, pero el problema es que ya es demasiado tarde. Si recuerdas, aquí la película se pone tristísima cuando vemos que Ellie fallece y Carl queda completamente solo. En este punto es cuando se acentúa el apego emocional de Carl a la casa que habitó con Ellie. De hecho, se aferra tanto a ella que una empresa que quiere construir un centro comercial le ofrece una suma millonaria, pero Carl se rehúsa por completo a venderla. Y de hecho, el viejito hasta le da un golpe a un trabajador de la construcción por haber dañado la propiedad. Es como si hubiera dañado el recuerdo de su esposa. En este punto yo me di cuenta que Carl se aferra tanto a la casa porque este es su último vínculo tangible con la mujer que más ha amado, cosa que es esencial para entender lo que te voy a decir. Este golpe que vimos es lo que desencadena todo el viaje que estamos por ver, porque al haber cometido este delito, un juez lo manda a un asilo. Obviamente Carl se rehúsa a abandonar la casa que construyó con su esposa, así que infla cientos de miles de globos que elevan la casa por los aires con la idea de cumplirle el sueño a Ellie y llevarla hasta las cataratas del paraíso. Pero ojo con esto, no va a llevar a Ellie a las cataratas, sino que va a llevar la casa a las cataratas. Es como si simbólicamente la casa fuera Ellie. Y recuerda esto muy bien. Ya en el camino a las cataratas, Carl descubre que un niño llamado Russell logró colarse al viaje, cosa que no le hace nada de gracia. Acuérdate que Carl es un viejito refunfuñón. También en el camino se les aparece una tormenta, la cual no destruye la casa, pero sí le hace mucho daño. De hecho, en esa escena se ven claramente las prioridades de Carl, porque a pesar de que el niño está siendo golpeado por todo en el lugar, a Carl solamente le interesa proteger los recuerdos de su vida con Ellie. Total, que logran llegar a un punto muy cerca del objetivo final, así que Carl y Russell se amarran a la casa y deciden llevarla a pie. En el camino encuentran un perrito llamado Doc y a un ave muy exótica que bautizan como Kevin. Juntos caminan y arrastran la casa por toda la selva, en donde Carl se sigue mostrando apático, refunfuñón por cualquier cosa que no sea su hogar. Y justo esta acción de arrastrar me parece muy importante. Quizás cuando ves la película por primera vez no te des cuenta, pero quiero que de ahora en adelante veas la casa de Carl como el duelo que está atravesando por la muerte de Ellie. Es una pérdida que le pesa, arrastra y claramente aún no la ha procesado. Y para mí esto fue todavía más evidente cuando me di cuenta que a Carl no le importa nada más que esto. No le importó golpear al trabajador, no le importó la visita del niño Russell, ni su seguridad cuando cruzaron la tormenta. Rechazó la llegada del perro y también la de Kevin. En lo único que piensa es en llevar la casa a donde le prometió a su esposa y ya. Una de las características principales de un duelo no resuelto es precisamente que todavía no te abres al mundo exterior. Carl todavía está ensimismado en su mundo, en sus cosas, con su esposa, que es la casa. Y a partir de aquí es cuando empiezo a ver entonces la película de forma diferente. Y en este sentido, todo el viaje de Carl en esta película es su lucha por procesar el duelo de la pérdida de Ellie, mismo que lo ha llevado a aislarse y a detener su vida, aunque el mundo sigue avanzando. Y creo que la película nos lo hace ver al momento de mostrarnos esta perspectiva más general de la ciudad, en donde el mundo quiere construir algo nuevo, o sea, la plaza comercial, y Carl se niega a soltar su hogar. Entonces, ya para no hacerte el cuento largo, en la jungla, Carl y Russell se topan con un explorador famoso, quien resulta ser el villano de la película, ya que se dedica a cazar aves exóticas y está intentando matar a Kevin. Y en este punto de la película vemos que Carl empieza a mostrar una apertura hacia los demás porque intenta salvar la vida de Kevin y hasta confronta al cazador, pero todo termina saliendo terriblemente mal. El cazador los vuelve a encontrar, captura a Kevin y le prende fuego a la casa flotante, lo que pone a Carl a decidir entre salvar al pájaro o a su casa, y este decide salvar la casa. Cuando vi esto desde la perspectiva que te mencioné de la casa como el duelo, lo primero que pensé fue que Carl tuvo una especie de recaída en el proceso de duelo. Ya habíamos visto que estaba dispuesto a ayudar a los otros y a poner su obsesión por la casa en un segundo plano, pero esta situación de crisis hizo que volviera a caer. Y si alguien que nos está escuchando está viviendo algo así, quiero que sepas que estas caídas en estas situaciones son normales y esperables. Y bueno, ya sabes, más cuando se atraviesan situaciones críticas como fechas importantes y ese tipo de cosas. Pero en este caso,
esta recaída es una muestra de que Carl aún no está listo para dejar ir del todo su pasado con Ellie y este vínculo físico que aún los une. Después de esto, el viejo se enoja muchísimo y continúa su camino solo hasta que finalmente llega al borde de las cataratas, que fue el lugar y la aventura que le prometió a su esposa que cumpliría. Ya aquí, si recuerdas, Carl finalmente deja la casa y se sienta en el sillón a ver el libro de aventuras que está vacío porque Ellie nunca pudo llenarlo con fotos de las cataratas del paraíso. Ahora, ponme mucha atención porque lo que viene aquí es catártico. Justo cuando está por cerrar el libro, se da cuenta de que hay páginas que nunca había visto antes, las cuales están llenas de fotografías de la vida de Carl y Ellie. Fotos de su boda, de los cumpleaños celebrados juntos, de sus risas y en general de pequeños pero preciosos momentos cotidianos que compartieron. Mi corazón, y estoy seguro que el de muchos más, se nos hizo pequeño cuando vimos esta última foto de los dos ya mayores y felices tomados de la mano, con una nota de Ellie para él. Una nota que Carl jamás había visto y que dice: gracias por la aventura, ahora ve por otra. ¿Y por qué esto para mí es catártico? Porque aquí el concepto de aventura de Carl cambia por completo. Con esto se da cuenta de que la verdadera aventura no está en las hazañas extraordinarias, sino en las alegrías simples que él había compartido con su esposa. Hasta se me puso la piel chinita. Carl entendió que él había sido la aventura más grande que Ellie había deseado y que ella estaba feliz y satisfecha con la gran vida que tuvo a su lado. También cayó en cuenta de que después de todo, él sí había cumplido su promesa a Ellie, el compartir una vida llena de aventuras. Y cuando Carl entiende esto le permite salir de su estancamiento, un estancamiento simbolizado bellamente. Carl siempre se había aferrado a esa página como un reflejo de su vida paralizada, pero bastaba con pasar la página para entender que su verdadera aventura no fue la que se quedó sin hacer, sino la vida diaria que habían construido juntos. Y bueno, volviendo a la película, después de esto Carl empieza a desvalijar su casa, tirando los muebles, las sillas y hasta el refrigerador, con tal de que ésta se pueda elevar para poder despegar a rescatar a Kevin. Y aquí la cinta nos muestra básicamente el atraco al dirigible del cazador y toda su pelea con él, la cual termina en que Carl rescata a Doc, a Russell y al ave, y finalmente logra acabar con el cazador. Pero todo esto es a costa de tener que soltar su casa, misma que se termina perdiendo entre nubes y montañas. Aquí recuerdo bien una plática que tiene Russell con Carl que para mí es muy simbólica. Russell lamenta que Carl haya perdido su casa, pero el anciano responde algo muy simbólico. Le dice que tan solo era una casa. Esta conversación es una clara muestra de que Carl ya ha reconocido que Ellie ha pasado de estar con él a estar en él. Con esto parece que ya ha procesado su duelo. Y ya cuando terminé de ver esta película, además de llorar un poco, me quedé pensando mucho en este símbolo recurrente durante toda la película, que son los globos. Vimos que Carl era vendedor de globos. Cuando era niño conoció a Ellie con un globo. También cuando ella estaba en el hospital, él le mandó una nota de amor con un globo. También, si te fijas bien, en el funeral había globos, y quizás el más evidente de todos, pues la casa fue elevada con globos. Ya sabes que cuando en las películas hay algo que se repite durante toda la historia, es algo con lo que el director quiere transmitir un mensaje. Así que le estuve dando vueltas y vueltas a todo esto que te he dicho y llegué a lo siguiente. Para mí los globos simbolizan la impermanencia y la belleza de la vida. Sirven para recordarnos que todo aquello que valoramos es esencialmente fugaz. Dejar ir los globos, o en el caso de Carl, su casa, no es un acto de resignación, sino de aceptación. Con esto, Carl está aceptando que la vida sigue su curso, que el amor y los recuerdos no necesitan estar anclados a un objeto físico para ser reales. Está reconociendo que dejar ir no significa olvidar, sino permitir que los recuerdos tomen una forma distinta, que no pese, que no tengamos que cargar ni arrastrar, sino que nos eleve.